específicamente las funciones de la administración de trabajo, que son esas 4 que estuvimos viendo en la clase anterior, las funciones jurídicas, el registro de las asociaciones. Les dije que les iba a enseñar a inscribir una organización sindical, pero como procedimiento interno, pero previamente tienen que leer el convenio 87, espero que ya lo hayan leído, el cual tiene el propósito de conocer cómo se concibe a nivel internacional, es decir, cómo nos obligan a nivel general a todos los estados al registro de las asociaciones profesionales. Por eso lo importante de la lectura del artículo 80, el convenio 87. Luego teníamos las funciones económicas, funciones de previsión social, y nuestro tema especial que está relacionado con la estructura de la Organización Administrativa de Trabajo en Guatemala, que es hacia donde ya nos vamos perfilando hacia nuestro Ministerio de Trabajo, pero veámoslo desde el ángulo, desde su fundamentación, ¿verdad? En este caso tenemos el artículo 193 de la Constitución, si alguien lo lee, por favor, para poderlo entender. ¿Puedo leérselo yo, licenciado? ¿Está bien? Sí, sí. ...193... Ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y las competencias que la misma le señale. Muy bien. Significa que todos los ministerios que están creados ahora, por disposición constitucional, se pueden tener todas las que sean necesarias, es decir, no se van a llamar secretarías o como en algunos otros países. En nuestro país se llaman ministerios de Estado, ¿verdad? Entonces es reconocido en el artículo 193 de la Constitución Política de la República. Ahora, a nivel ordinario, pues también tiene ya su fundamentación. En la ley del organismo ejecutivo, por favor, si alguien lo pudiera leer, el artículo 40. Búsquenlo, por favor. Artículo 40, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Inciso A. Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del país. Inciso B. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores para prevenir los conflictos laborales e intervenir de conformidad con la ley en la solución extrajudicial de estos y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales. Todo ello de conformidad con la ley. Inciso C. Estudiar y discutir y si fuere de beneficio para el país, recomendar la ratificación y velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de trabajo. Inciso D, derogado. Inciso E, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales sobre el trabajo. Así como velar por la aplicación de los que estuvieran vigentes. Inciso F, administrar descentralizadamente sistemas de información actualizada sobre migración, oferta, demanda en el mercado laboral para diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. Inciso G, velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el niño y otros grupos vulnerables de trabajadores. Inciso H,
Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de los órganos privados y oficiales correspondientes. Inciso H, formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de previsión social y prevención de accidentes de trabajo. Solamente, licenciado. Muy bien. Entonces observamos que la ley del organismo ejecutivo, sabemos que es una norma ordinaria que regula todo lo concerniente a la forma en que está organizado administrativamente valga la redundancia, el organismo ejecutivo. Entonces, como es parte de la administración pública, el Ministerio de Trabajo está integrado también al cuerpo digamos, del órgano ejecutivo, ¿verdad? A través de esta ley, específicamente el artículo 40. Y entre ellas tiene varias funciones, y si ustedes lograron percibirlas, son las mismas que hemos estado indicando como de manera teórica lo que debe de tener un órgano administrativo de trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo sí estamos en cierta manera cumpliendo con esas disposiciones internacionales que regulan la manera en que se debe de regular, ¿verdad? O debe de estar regulado o debe de funcionar el órgano administrativo en cada país. Y en nuestro caso, pues ya vimos que pues sí estamos cumpliendo con la mayor parte, por lo menos a nivel de legislación. Ahora, el código de trabajo, según el código de trabajo me pueden leer lo referente a cómo lo regula, cómo está regulado el Ministerio de Trabajo, por favor. ¿Puedo leer yo, licenciado? Por favor. Muy bien. Capítulo primero, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, artículo 274. Correcto. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social, y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de previsión social con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, significa entonces que tenemos ya con claridad que en la ley del organismo ejecutivo es en cierta forma compatible con lo que está establecido en el 274 que nos acaban de leer. Por supuesto dirán, queda corto, pero solo estamos viendo el primer artículo. Lo que sucede es de que hay más artículos que relacionan a todas las demás funciones que tiene el Ministerio de Trabajo, pero lo vamos a estar viendo en un momentito. Ahora veamos la norma reglamentaria que está contenido en el Acuerdo Gubernativo 215-2012. En este acuerdo gubernativo que se denomina Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Me hacen el favor y buscan ese acuerdo gubernativo 215-2012 de fecha 5 de septiembre de 2012. Es un reglamento obligatorio que deben de tener e incorporarlo a su código de trabajo. En este reglamento orgánico establece que la naturaleza y denominación del ministerio y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como parte y del organismo ejecutivo, que es lo que ya vimos a nivel de normas ordinarias, le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacionales, la formación técnica profesional, previsión social y la promoción del trabajo decente.
Pues es una responsabilidad que tiene y que ya integra, digamos, en cierta manera las disposiciones que están establecidas en la ley del organismo ejecutivo y las del Código de Trabajo y están contempladas en este reglamento orgánico interno. En este acuerdo gubernativo están reguladas las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que de repente, no de repente, realmente el 274 del Código de Trabajo pues no establece pues tantas funciones, ¿verdad? Pero el reglamento orgánico sí le establece alrededor de 12 funciones. La primera se refiere a formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país y en general la política de trabajo decente. O sea, en general, todo lo referente al trabajo está contenido como funciones específicas del Ministerio de Trabajo, que insisto, no está en el Código de Trabajo, pero ya a nivel de reglamento ya está contenido. Seguidamente ustedes van a encontrar la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, es decir, su sinónimo de órgano administrativo. Nuestro órgano administrativo en Guatemala tiene una estructura y está dividido, si no me equivoco, en tres. La primera de ellas son funciones sustantivas. Las funciones sustantivas las ejerce el despacho superior, la Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, la Dirección de Fomento a la Legislación Laboral, la Dirección General de Previsión Social, la Dirección General de Empleo, Oficina Nacional de la Mujer. Esas son funciones sustantivas. Funciones administrativas, que sería el segundo grupo, está a cargo de la Dirección Administrativa, la Unidad de Administración Financiera, la Dirección de Recursos Humanos. Se refiere a funciones administrativas desde ese órgano administrativo. Está la Dirección de Recreación, la Dirección de Sistemas Informáticos, la Coordinación Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales, la Dirección de Estadísticas Laborales, y el tercero es las funciones de apoyo técnico, que por ejemplo son Secretaría General, Consejo Técnico, Comunicación Social, los asuntos internacionales de trabajo, planificación y cooperación. Y me faltaba un cuarto, que es la función de control interno y de coordinación, que está la UDAI, la Unidad de Auditoría Interna. Entonces son 4 funciones, digamos, especiales, generales, que están reguladas en el reglamento orgánico interno, que ya bastante desarrolladas, ¿verdad? Como propias de un órgano administrativo, y ese reglamento obligatoriamente lo van a leer. Licenciado, Obligatoria. perdone, ¿cuál fue la Sí, última función? Función de control interno y sí, que es vamos a ver aquí, déjame recordar, función de control interno y de coordinación. Esas son 4 funciones, ¿verdad? Las van a encontrar de esa manera en el reglamento orgánico, que notoriamente tienen que leer, sí o sí. Vieron ahora, sí hay bastante lectura, ¿verdad? Entonces tienen que cuidar eso para el examen, por favor. Entonces, acuerdo gubernativo, insisto, Licenciado, 215-2012, disculpe, una pregunta. sí, El reglamento que dijo, ¿de cuál es? 215-2012, de fecha Muchas 5 de gracias. septiembre del 2012. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, entonces ya saben, 215-2012, me lo tienen que leer. Bueno, ahora 2002 o 2012. 12. 12, 12. Gracias. sí. Ahora, vamos a hacer un análisis ahorita, vamos a empezar sobre cómo está regulado en el Código de Trabajo. ¿Alguien me puede leer el 276, por favor, del Código de Trabajo? ¿Lo leo yo, Oli? Por favor. Artículo 276. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias.
A. Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. B. Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior. C. Comisión Nacional del Salario, integrada por los funcionarios que determine el respectivo reglamento. Y D. Las demás que determine él o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del expresado ministerio. Correcto. Entonces, si observamos con la lectura que nos hicieron, en el 276 se establece que el ministerio tiene 4, digamos, áreas, ¿verdad? Que son el departamento administrativo, pero aclaro que aunque dice departamento administrativo de trabajo, actualmente se denomina Dirección General de Trabajo. Entonces, en todos los apartados que ustedes encuentren o identifiquen Departamento Administrativo de Trabajo, actualmente se denomina Dirección General de Trabajo. Bueno, con este aclaratorio, en ese mismo artículo 276 tenemos las funciones sustantivas de inspección de la Comisión de Salario, prácticamente 3 definidas en el Código de Trabajo, más las demás que determina el reglamento. Eso significa que en el 215 que les acabo de indicar que deben de leer, van a encontrar otras funciones sustantivas o otros departamentos. ¿Por qué razón? Porque el propio código está dando la viabilidad que se puedan crear en el propio reglamento. Bueno, vamos a, antes de seguir a las otras diapositivas, me interesa que veamos la inspección de trabajo porque es la que más artículos tiene en el Código de Trabajo. Y eso nos va a ser útil cuando leamos el reglamento orgánico de trabajo. ¿Alguien me lee el 277, por favor? Con gusto, licenciado. Las dependencias a que se refiere el artículo anterior de las atribuciones que el presente código le señala deben desarrollar las que determinen sus respectivos reglamentos interiores de trabajo. Correcto. Lo que ratifica lo que establece el artículo anterior, ¿verdad? En la literal D. Muy bien. Ahora, propiamente de la inspección en el 278, si puede continuar la lectura. Con gusto, licenciado. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado. Pero si se hicieren asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales, podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso de que los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de trabajo. Pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a gestionar por esta, se debe considerar como gestión directa del respectivo patrón. Muy bien. Artículo 279, por favor. ¿Alguien más? ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica.
del ministerio respectivo y a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o en su defecto en alguno de los diarios de mayor circulación en toda la República las consultas que evacúe o cualesquiera resoluciones que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente para que sirvan de guía u orientación en las materias respectivas. Bien. 280, ¿alguien más? ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser retenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligada a promover o realizar la substantación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncien los inspectores de trabajo y trabajadores sociales, y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Muy bien, 281. ¿Lo puedo volver a leer yo si gustan? Sí, claro. Licenciado. Ok. 281. Los inspectores de trabajo y los trabajadores sociales que acrediten debidamente su identidad son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. A. Pueden visitar los lugares de trabajo cualquiera que sea su naturaleza en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se ejecuta durante esta con el exclusivo objeto de velar por lo que expresa el artículo 278. B. Pueden examinar libros de salarios, de planillas o constancias de pago siempre que se refieran a relaciones obrero-patronales. En el caso de los libros de contabilidad podrán revisarse previa autorización del Tribunal Competente de Trabajo y Previsión Social. Alto, deme un paréntesis ahí. ¿Tiene usted la reforma del 7-2017? Sí, porque está diferente. Permítame, no. Sí, es que eso les digo que tuve, no fue problema ya, sino que fue esa situación, porque en una tengo la reforma y en la otra no, y solo lo tengo digamos, en hojitas sueltas, ¿verdad? Y entonces, pues como que no entendíamos, ¿verdad? Ya no me acordaba yo del 7-2017. Entonces, para alguien que tenga la reforma del 7-2017, por favor, y usted me hace favor, me actualiza su código. Muy bien. ¿Alguien que tenga la reforma? ¿Lo leo yo, licenciada? Sí, está bien. Los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objetivo de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. Entrar sin previa notificación en todo establecimiento laboral sujeto a inspección en jornada de trabajo conforme al reglamento interior de trabajo o a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y a permanecer en este el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Tal autorización no les faculta a ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que, previa autorización de juez, se haya constatado que en los mismos se desarrollan actividades como establecimiento o lugar de trabajo. B. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso al centro de trabajo, podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil
para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de trabajo actúan bajo su más estricta responsabilidad. En caso debidamente justificados, la Inspección General de Trabajo podrá solicitar autorización judicial. C. Practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente y en particular para 1. Requerir información solo o ante testigos, al inspeccionado o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como exigir la identificación o razón de la presencia de las personas que se encuentren en el lugar de trabajo inspeccionando. Los inspectores de trabajo deben entrevistar a los trabajadores sin la presencia o sugerencia de los empleados o representantes de estos, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la presencia de aquellos. 2. Exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados, de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector. Para el efecto, deberán presentar la documentación requerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento de los asuntos por los que fue requerida su presencia. 3. Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61, literal A de este código, contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales, documentos de la seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarde y cualesquiera otros relacionados con materias sujetas al expediente administrativo. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En los casos de libros de contabilidad, físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y prevención social. 4. Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento. Realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabaciones de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empleador inspeccionado o a su representante. B. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función de inspección. E. Elaborar el acta de presunta infracción por obstrucción de la labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas de efectuado por el empleador, sus representantes o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que no permita el cumplimiento de la fiscalización o negándose a prestarle el apoyo necesario. F. Adoptar en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspección, cualquiera de las medidas siguientes. 1. Requerir la adopción de las medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días, dentro de los cuales se debe verificar el cumplimiento de lo requerido. En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso sancionatorio administrativo pertinente. 2. Requerir al empleador inspeccionado que en un plazo razonable realice las modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo vigente. 3. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de inspección. 4. Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas
por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 5. Todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. G. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones fuera del marco de la ley, así como por los daños y perjuicios que provoquen por dichas actuaciones, particularmente cuando divulguen los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas, que revelen secretos industriales o comerciales que tengan razón de su cometido, que asienten hechos falsos en las actas que levantan o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en alguna forma violenten gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les corresponda. En lo relativo a la divulgación de los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas y de los secretos industriales o comerciales que tengan conocimiento, la prohibición a que se refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el servicio. H. Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores y estos están obligados a asistir, siempre que en la citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La inasistencia a cualquier citación constituye violación de las leyes laborales, dando lugar al procedimiento de inspección y al procedimiento sancionatorio por la inasistencia de la citación. Muchas gracias. Y en el artículo 282 solo regula que toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales de cualquier infracción que cometan patronos o trabajadores en contra de las leyes de trabajo o de previsión social. Entonces tenemos que una de la función sustantiva, pues quizá tal vez no la más importante, pero la más cargada en actividades la tiene la Inspección General de Trabajo porque es el ente que va a vigilar, ¿verdad?, por el cumplimiento de las distintas normas, establecer que existan las condiciones adecuadas en una empresa. Para ese efecto tienen distintas facultades, dentro de ellas incluso de asistir al lugar de trabajo, ¿verdad?, salvo las viviendas, ¿verdad?, ahí no puede entrar, pero por supuesto también vimos que tiene una serie de prohibiciones también, ¿verdad? Es decir, en tanto se realice el trabajo conforme a las facultades que le otorga la ley, pues no hay ningún inconveniente. Mientras tanto, pues sí podría haber una consecuencia para, para los inspectores, e incluso al dejar el cargo, ¿verdad? Que son cosas que quedaron aquí anotadas, ¿verdad? En esta reforma del año 2017. Bueno, entonces, como ven, en el del 276 al 282 prácticamente están reguladas todas las funciones sustantivas del Ministerio de Trabajo y para la próxima clase vamos a entrar a la función sustantiva desde el ámbito del reglamento orgánico de trabajo. Estoy pensando qué hacer ahí, ¿verdad? Pero se los voy a dar en la próxima clase. Lo que necesito es que pues terminen de leer estos artículos, por eso no les doy ahorita información sobre la siguiente actividad que vamos a tener, pero léanme los artículos 276 a 282. Van a ver funciones que tiene asignado el Ministerio de Trabajo y esencialmente la Inspección General de Trabajo. Entonces, esa es una tarea que tienen ustedes, la lectura de estos artículos obligatoriamente para la próxima clase, que sería el viernes, y ahí pues ya les doy la actividad que van a realizar con el acuerdo gubernativo 215. Pero entonces, lectura obligatoria. Bueno, abro el micrófono para las dudas que tengan por el momento. Jacqueline Araceli, creo que tiene, levantada la mano.
Ya No, no, licenciado, disculpe. no tenga pena. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga no dudas? La lectura es bastante, es decir, hoy pareciera que fue mucha lectura del código, pero realmente no basta. Decidí que se leyera en el salón, dado que nos cuestan las clases, pero ahora con la lectura obligatoria que hicimos hoy, tienen que volver a hacer la lectura a efecto de que pues comprendan mejor este tema. Leímos las funciones sustantivas del Ministerio de Trabajo conforme lo regulado en el Código de Trabajo. Insisto mucho en eso porque ya en el reglamento ya les anticipé cómo está estructurado y entonces esa es la actividad que les voy a decir la próxima clase. Bueno, si no hay más dudas, ¿qué puedo hacer? Nada más Lick, una que, pregunta. sí, Solo la última reforma del Código de Trabajo fue en el 2017. sí, así Fue la es. última. Ah, ok. Ujú. Solo de actualizarlo. Sí, Pero que solo lo es de tenemos actualizar. ahí, que Correcto. nos vendieron una que no, que está Sí, viejita. sí, yo trabajaba mucho con esta versión y fue la que me causó confusión ahorita, ¿verdad? Pero tengo otra que es la que estoy tratando de implementar ya. Ahora es esta, es un código nada más comentado. Y me gusta porque, pues para efecto de algunos memoriales, ¿verdad? Tengo mucha información ahí, ¿verdad? Me proporciona una explicación muy importante para poder hacer la redacción, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó. Y en esta sí está la reforma, pero pues tuve un pequeño, pues dije, ¿qué sucedió? No me acordaba, honestamente no me acordaba de la reforma, porque en la clase anterior entré casi a destiempo, ¿verdad? Venía corriendo y pues se me olvidó esa última reforma, ¿verdad? Pero se los comento porque posiblemente muchos de ustedes no lo tengan y no se les vaya a olvidar que la última reforma fue en el 2017 y debe constar en su código para que no haya confusión. Muchas gracias, Lick. Qué lindo. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas Gracias. noches, Buenas buenas noches, noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. licenciado. Buenas noches. Buenas Buenas noches, mucho gusto. licenciado. Gracias. Gracias por la clase. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Alguien me preguntó ahí dónde conseguí. Buenas noches. Alguien me preguntó dónde conseguí este código comentado. A mí me lo obsequiaron, pero lo trabajó el movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco. Fue quien hizo este código comentado, muy bonito. Tiene el apoyo de muchas entidades, ¿verdad? Está en la Quinta Avenida 10-68 de la zona 1. Oficina 501, quinto nivel. Pero a mí solo me lo obsequiaron, pero creo que lo venden.